Salomón tuvo confusión en ese momento, tuvo pesimismo, tuvo cualquier debilidad humana, ¿verdad? Fatalismo, pesimismo, existencialismo, pero nosotros no, ¿verdad? No debemos. No debemos, porque todos hemos pasado por ahí. Yo creo que debemos pasar por ahí, preguntarnos, pero contestarnos con la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la seguridad que nos da. Solo el necio, dice aquí mismo también la palabra de Dios, solo el necio vive el día con el día y sin saber qué le espera, ¿verdad? Y sin prepararse para la muerte, incluso lo dice más adelante. Bien, vamos por favor a ver esto que continúa, que está muy de acuerdo al mismo pensar, al mismo orden. Adelante, en Eclesiastés 4, por favor. Luego me fijé en tanta opresión que hay en la vida, vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven. Aunque en mejor situación están los que aún no han nacido, los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida. ¿A qué se parece esto? A lo que estaba diciendo Job. ¿Recuerdan? Mejor era no haber nacido. Mejor era no haber nacido que vivir esta vida. Así de pesimista estaba, y en esa visión humana, sin esperanza, estaba hablando el rey Salomón. Bien, pero fíjense que ya en el libro de Habacuc yo encontré que había habido una profecía. Los hijos de Dios siempre nos quejamos y decimos: Señor, ¿cuándo nos vas a traer justicia? Y constantemente lo estamos haciendo. Hablemos de política, de cualquier situación, en nuestra familia, en nuestras vidas. Es que no me hacen justicia, no me aprecian como soy, es que ¿cuándo va a pasar esto? Y en realidad el mundo está lleno de injusticia y no es nuevo. En Habacuc hay una profecía que le es dada, pero empieza así. En el libro de Habacuc, por si quisieran ir, pero no es necesario que vayan, se los comento nada más. En el primer capítulo dice, en el versículo 2: ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y se tuerce la justicia. Estaba reclamando. Ese reclamo es desde los primeros días hasta los últimos días. En el momento del juicio, en el Apocalipsis, vemos que así como las huestes celestiales estarán dando honor y gloria porque Él es el Rey de Reyes, y le estarán diciendo: tú eres Señor justo, y justos son tus mandamientos y tus preceptos. Así habrá también, vamos por favor a leerlo otra vez, Apocalipsis 6, por favor, es muy importante. Del versículo 9 al 10 dice: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Fíjense cómo gritaban: ¿hasta cuándo, soberano Señor santo? Y verás, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte. Es decir, hay un reclamo constante: Señor, haz tu justicia. Ahora, nuestro reclamo debe ser en esperanza, en fe y en seguridad y en confianza de que Él lo va a hacer. No un reclamo de capricho, molesto, renegando, de rebelde. Debe ser una súplica, debe ser una humildad y decir: Señor, trae tu juicio, haz tu juicio en nosotros. Claro que ese juicio nos incumbe también. Pero ya vimos la vez pasada que no tenemos problema, porque nosotros vivimos abrazando la justicia de Dios, ¿verdad? O al menos esperamos abrazarla. Claro, si la vamos a abrazar no vamos a temer, porque nada se nos va a reclamar.
Estoy hablando hipotéticamente, pero en realidad somos invitados a no fallar, definitivamente. Somos invitados a no fallar. Y ese reclamo que estaba haciendo Salomón era en parte justo, pero él estaba diciendo, ¿qué pasa? No se da justicia en esta vida. Fíjense que en Mateo 5, por favor, vamos ahí. El Señor Jesucristo ya había anunciado que el final será el triunfo de Dios sobre la muerte y que va a saciar toda necesidad. ¿Cómo lo dice? Dichosos los que lloran porque serán consolados. Mateo 5, del 3 al 6. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Desde los orígenes hasta el final, todos los hijos de Dios estamos suplicando justicia. ¿Seremos saciados? Sí. Entonces el deprimirnos o el cuestionarnos y entristecernos, ¿hasta cuándo? Bueno, ya no es de nosotros, ya es de confiar en que el Señor lo hará en sus tiempos. Entonces tenemos una esperanza real, una justicia que ya hemos visto, se nos ha anunciado, es limpia, es santa, y en eso debemos reposar. Entonces, bueno, es muy fácil que yo lo diga aquí delante de todos, pero en realidad sufrimos. En realidad no es fácil aplicarlo con ese entendimiento y esa sabiduría, pero debemos al menos saber que es cierto, la justicia será hecha. Entonces es lo que nos debe animar. Definitivamente tenemos un Dios que es firme, que es eterno, que cumple su palabra, que nunca ha fallado y nunca nos va a fallar. Definitivamente. Entonces, todos estos versículos de Eclesiastés en donde este hombre está sufriendo y nos lo ponen ahí como una muestra necesaria para nosotros, como un aviso. Podrás pasar por todos estos cuestionamientos, pero hay una respuesta favorable y segura para los hijos de Dios. No sé si hay comentarios hasta aquí. Por otra parte, fíjense, ¿recuerdan en 1 Corintios 2? Dice el Señor, cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es un aliciente, la esperanza, es una ventana a lo que vendrá, y dice el Señor que es mucho más hermoso y que ni siquiera han subido al corazón de hombre. El corazón de hombre que es ambicioso, que quisiera tenerlo todo, ni siquiera ahí se va a quedar el Señor. Nos va a mostrar que su reino es mucho más amplio, mucho más hermoso, mucho más pleno, ¿verdad? Definitivamente que lo que podemos nosotros desear. Entonces, esas son definitivamente respuestas del Señor, son puntos de aliento y es verdad. Bien, quiero hablar un poquito acerca del aborto, porque eso es lo que está tratando aquí Eclesiastés. Voy a leer un poquito en el texto, dice tanto en Eclesiastés 4, versículo 3, como en el capítulo 6 y del 3 al 5, menciona ese punto de vista negativo y fatalista, este libro de Eclesiastés. En esa visión dice, en el 4 ya vimos que dice, está en mejor situación el que no ha nacido, pero les invito a que vean el número 6, por favor. Eclesiastés 6, veámoslo juntos, del 3 al 5. Si un hombre tiene 100 hijos y vive muchos años, no importa cuánto viva, si no se ha saciado de las cosas buenas, ni llega a recibir sepultura, yo digo que un abortivo vale más que en él. Porque el abortivo vino de la nada y a las tinieblas va, y en tinieblas permanecerá anónimo, nunca llegará a ver el sol, ni sabrá nada, sin embargo habrá tenido más tranquilidad que el que pudo haber vivido 2000 años sin disfrutar jamás de lo bueno. Bien, está bien que nos dé esa comparación para decir que el que no tenía satisfacción, el que no tenía llenura, estaba tan vano, tan vacío. Pero desgraciadamente es muy tomado, muy recurrido este mensaje por todos los ateos o por todos los que sostienen y promueven el aborto. Lo toman como si fuera directamente palabra de Dios y un precepto y una regla.
Entonces toman, mira, ¿cómo dice? Que vale más un abortivo. Entonces aquí dice Dios que vale más no nacer, ¿verdad? Y de ahí pueden tomar todo un discurso. Entonces yo los invito a que no los mueva esto, que no los distraiga, que no los contamine, porque de ninguna manera Dios va a poner esto así. Nadie de nosotros puede determinar el tiempo de una vida, ¿verdad? Solamente Dios sabe cuándo nuestra vida inicia y cuándo nuestra vida en la carne va a terminar. Por lo demás, somos eternos, ¿verdad? No sé si hasta el momento hay confusión. Espero que no, porque esto no debe mover a un hijo de Dios, no debe afectarle, y por favor que no quedemos confundidos en que si fue un mensaje de Dios para estarle dando vueltas ahí mismo. No sé si puse una conclusión ahí para ustedes, pero ya que tenemos tiempo y que vimos esa hoja, vamos a avanzar un poquito. Si me acompañan en el versículo 4 de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículos del 9 al 12, un poco para avanzar. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayeren, el uno levanta a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Si alguno prevalece contra uno, o sea, si uno vence, si uno es vencido por uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Quiero hacer solamente una connotación en cuanto al hecho de que dos duermen juntos. En la costumbre o en todo lo que Dios con sus discípulos hizo, recuerdan que era mandarlos de dos en dos, un recurso, y sobre todo en el desierto, que no había que viajar con muchas cosas, que hacía calor y que en la noche hacía frío, era dormir espalda con espalda para mantener un calor. Entonces eso leí también como anexo a esta parte. Entonces no deben desanimarse los que viven solos ni los solteros, porque no es necesario forzosamente que vivan con dos personas. No es lo que nos está obligando aquí, porque puede tomarse como, bueno, el Señor me manda a tener a otros, ni modo, voy a hacerlo lo más rápido posible. No es así. Bien, estos versículos que vemos aquí son de sabiduría, ¿verdad? Yo no veo ningún error ahí, a no ser que ustedes vean algo que les llame la atención. Entonces avanzamos, eso lo vemos que está muy claro. En cuanto a juventud y sabiduría, adelante en el versículo 13 al 16. Más vale joven pobre pero sabio que rey viejo pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Puse por ahí en el boletín un muñequito que ¿verdad? El papá le dice, cuando crezcas vas a hacer todo lo que quieras, pero ya no se te va a antojar nada. Bueno, pasa que a veces con la edad el hombre ya no tiene los mismos intereses, deja de estar animado por muchas cosas. Es posible que un rey carezca de ánimo, de actualizarse, de ser fresco. Y entonces, o ya se le conocen todos sus defectos. Y fíjense lo que dice aquí, que aunque de la cárcel haya ascendido al trono o haya nacido pobre en ese reino, en esta vida he visto que la gente apoya al joven que sucede al rey. Y aunque es incontable la gente que sigue a los reyes, muchos de los que vienen después, tampoco quedarán contentos con el sucesor. Y eso también es un absurdo. Bueno, siempre, como ya le conocimos los defectos al dirigente, queremos que venga otro a ver si repara esas cosas y nos entusiasmamos. Y no veo error ni problema en estos textos. Es para reflexionar, son sabiduría y no le veo ningún problema. No sé si ustedes tienen un comentario, pero no lo veo. Voy a leer el texto de ustedes, porque ahí tengo un desplegado para mí, pero los invito, al menos les di unos versículos de tarea para que los puedan leer. En estos versículos hay claridad de pensamiento y verdad. Vemos el estilo de escritura como en los proverbios. Incluso el versículo 16 es realista y define la inconformidad eterna de los hombres. Podemos enriquecer esa reflexión en las siguientes concordancias. Yo puse varios ejemplos. Por ejemplo, el primero, en Proverbios 3:26 dice, porque Jehová será tu confianza
y Él preservará tu pie de quedar preso.